¿Qué tienen en común un líder que llevó la Iglesia a la mayor expansión territorial de su historia? Un papa que fue clave para la creación de uno de los movimientos más influyentes del mundo. Y otro, que casi cambia para siempre la relación entre el cristianismo y la política moderna. ¿Y qué decir de un papa que fue, de alguna manera, el hombre que salvó a la Iglesia de una crisis existencial? Si creías que todos los papas son iguales, piénsalo de nuevo. Algunos han marcado la diferencia, unos con su valentía, otros con su sabiduría y algunos con decisiones tan arriesgadas que cambiaron el curso de la historia para siempre. Hoy, exploramos a los top 10 papas que cambiaron la historia de la Iglesia, un viaje que te llevará a través de siglos de fe, poder y transformaciones. ¿Te imaginas qué pasaría si el papado no hubiese existido como lo conocemos? O si alguno de estos papas no hubiera tomado la decisión crucial que los católicos celebran o critican hoy. En este video, vamos a descubrir quiénes fueron esos papas y cómo su legado ha marcado la historia del cristianismo. Y lo más importante, por qué su influencia sigue viva hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un me gusta si te gusta este contenido. No te pierdas nada. Número 10. San Pedro. Comencemos con una figura fundamental que todos conocemos, pero ¿realmente sabemos cuánto cambió la historia por su papel? San Pedro, el primer papa, el príncipe de los apóstoles, es considerado el cimiento sobre el cual se edifica la Iglesia Católica. ¿Pero qué lo hace tan esencial para el cristianismo y, por ende, para la historia de la Iglesia? Pedro no solo fue un apóstol cercano a Jesús, sino que se convirtió en el primer líder de la Iglesia tras la resurrección de Cristo. Su presencia en Roma y su martirio en esa ciudad marcaron la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano. Pedro no solo fue un seguidor de Cristo, sino el hombre que, tras la muerte de Jesús, asumió la responsabilidad de guiar a una comunidad de creyentes dispersos y perseguidos. ¿Sabías que el papado y la figura del papa tienen su origen directamente en él? El hecho de que Pedro estableciera la Iglesia en Roma hizo que ese lugar se convirtiera en la capital espiritual del cristianismo. Así que, si hoy miramos al Vaticano, debemos mucho a este humilde pescador. Sin Pedro, la historia de la Iglesia Católica podría haber sido completamente diferente. Número 9. Gregorio I, el Magno. Este papa del siglo VI organizó la Iglesia en tiempos de incertidumbre y expandió el cristianismo por Europa. Fue también el creador del canto gregoriano, un pilar en la liturgia católica. Número 8. León III. León III coronó a Carlomagno, una acción que consolidó el poder papal y unió a la Iglesia con el poder secular, creando el Sacro Imperio Romano Germánico. Número 7. Inocencio III. Uno de los papas más poderosos. Inocencio III jugó un papel crucial en la política medieval, deponiendo monarcas y convocando cruzadas. Su poder papal llegó a su punto máximo. Número 6. Pío IX. Pío IX enfrentó los retos de la modernidad en el siglo XIX, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y defendió el poder del papado contra la unificación de Italia. Número 5. Juan XXIII. En el siglo XX, uno de los papas más influyentes fue Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno. Su pontificado fue breve, de 1958 a 1963, pero en ese corto tiempo, cambió el rumbo de la Iglesia Católica. ¿Sabías que él fue el responsable de convocar el histórico Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, revolucionó la Iglesia al actualizar muchas de sus enseñanzas y prácticas para adaptarse a los tiempos modernos. Juan XXIII abrió las puertas del Vaticano al diálogo interreligioso y estableció la base para un catolicismo más accesible y cercano a los problemas del mundo moderno. Además, su postura de ayornamiento permitió que la Iglesia dejara atrás ciertos dogmas rígidos y comenzara un proceso de renovación.
Este papa mostró al mundo una cara más humanista de la Iglesia, y su figura sigue siendo sinónimo de esperanza y modernización. Número 4. Pablo VI. Si Juan XXIII fue el hombre que empezó el cambio, Pablo VI fue el papa que lo llevó a cabo. Su pontificado, de 1963 a 1978, estuvo marcado por la implementación de las reformas del Concilio Vaticano II. ¿Sabías que Pablo VI fue quien promulgó las reformas más significativas del Concilio Vaticano II, incluyendo la revisión de la liturgia y la apertura de la Iglesia a un diálogo con el mundo moderno? Entre sus logros, uno de los más importantes fue la promulgación de la encíclica Humanae Vitae, que abordaba el control de la natalidad y la moralidad en la sociedad moderna, un tema controvertido que aún divide a la Iglesia. Pero, además, bajo su liderazgo, la Iglesia modernizó sus relaciones diplomáticas y sus estrategias pastorales en un mundo que cambiaba rápidamente. Pablo VI también fue clave en la expansión de la relación con el mundo no cristiano, y su viaje a la India fue un hito en la diplomacia vaticana. Mientras repasamos estos papas, podemos ver cómo la historia de la Iglesia Católica está marcada por figuras que no solo lideraron la fe, sino que también transformaron el rostro de la Iglesia ante el mundo. Algunos enfrentaron adversidades externas, otros respondieron a las crisis internas, pero todos marcaron la pauta de una Iglesia que, aunque anclada en tradiciones, sabe cómo adaptarse a los desafíos de su tiempo. Pero, ¿quiénes son los papas que realmente dejaron su huella de forma trascendental? ¿Cuáles son los que no solo cambian la historia de la Iglesia, sino que también alteran el curso de la historia misma? Número 3. Clemente V. ¿Sabías que un papa fue responsable de una de las decisiones más controvertidas de la historia medieval? Clemente V, quien fue papa entre 1305 y 1314, es conocido principalmente por ser el papa que cedió ante la presión del rey Felipe IV de Francia, lo que llevó a la disolución de los templarios. La supresión de la Orden de los Templarios, que estaba en su apogeo durante la Edad Media, fue una decisión que destruyó una de las instituciones más poderosas de Europa en ese momento. Este acontecimiento marcó un giro radical en la historia de la Iglesia, dejando una huella que perdura en las leyendas sobre los templarios, el Vaticano y la política medieval. Número 2. Alejandro VI. Uno de los papas más polémicos de todos los tiempos es Alejandro VI, quien gobernó desde 1492 hasta 1503. Conocido por su relación con los Borgia, Alejandro VI es un símbolo de los excesos papales y de cómo la política y la religión se fusionaron a menudo en el Renacimiento. ¿Sabías que este papa tuvo uno de los papados más escandalosos de la historia? La corrupción, los abusos de poder y las intrigas políticas marcaron su pontificado. Pero a pesar de todo, también fue el papa que selló una de las decisiones más importantes de la historia del descubrimiento de América, la Bula de Alejandro VI, que otorgó a España y Portugal el derecho exclusivo de colonizar las nuevas tierras descubiertas. Este acto tendría un impacto profundo en la historia de las Américas y en la expansión del cristianismo por todo el mundo. Y finalmente, llegamos al número 1. Pero antes de revelarlo, reflexionemos un momento. Todos estos papas que hemos visto a lo largo de este video, desde el humilde San Pedro hasta los más contemporáneos como Pablo VI, han dejado un legado tan profundo que, de una u otra manera, sus decisiones y actos siguen influyendo en la Iglesia Católica y en el mundo. ¿Quién es ese papa que, por encima de todos, dejó una marca imborrable en la historia de la Iglesia y la humanidad?